Si les parece, vamos a continuar. Ya sé que estáis un poquito fatigados, pero tranquilos, que esta charla va a ser bastante más amena que la que hemos tenido esta tarde. Me gustaría presentaros al señor Antonio Gandía Botella, doctor y profesor titular de la Escuela Universitaria del Área de Organización de Empresas y licenciado en Psicología. Nos va a ofrecer una ponencia que es el impacto de las redes sociales en el mundo de los recursos humanos y el papel de los graduados de relaciones laborales y recursos humanos en España. Os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Graduados Sociales y sobre todo a Ramón, que es quien ha pensado en mí por haberme invitado a dar esta conferencia. En primer lugar, yo sí quisiera deciros, ya como veis ahí, que ahí tengo una camarita que podéis suponer que cuando voy a hablar de redes sociales voy a hablar de tecnologías de la información y su papel pues, en la cuestión de los recursos humanos y el trabajo cercano a lo que es graduado social y graduado en relaciones laborales. Que está muy ligado a nuevas tecnologías. Esto está grabándose, después pues, lo subiremos a YouTube y así podréis verlo y repasar y a ver cuando uno dijo esto y lo otro y tal. Por tanto, ya podéis imaginar que estoy un enamorado de las nuevas tecnologías. Ramón, como alumno mío que ha sido, da fe, que yo llegaba todos los días, plantaba el trípode y me grabo las clases y llevo haciendo esto desde que ha sido posible hacerlo, ¿no? Desde, en fin, primero empecé con audio, después con vídeo y tal. Por tanto, cuando hablamos de redes sociales, evidentemente estamos utilizando un término que está englobando todo lo que son las nuevas tecnologías y unos nombres nuevos que ahora intentaremos desarrollar. Lo primero que yo diría empezaría con esta cancioncita de Leonard Cohen. Está en inglés, para los que no lo pegáis mucho en inglés, pues más o menos. El mundo está rompiéndose, de un modo u otro. Estamos, para muchos, como viendo desaparecer un mundo basado en ciertas leyes y parece que está emergiendo otro que no acaba de emerger, por cierto, basado en unas reglas que no llegamos a entender demasiado bien. Sin embargo, probablemente gran parte de estas nuevas leyes estén relacionadas con las tecnologías de la información, las redes sociales y todo eso, que es lo que... Para los que no dominéis el inglés, pues ahí toca las campanas que aún pueden sonar. Olvídate de tu ofrenda perfecta, porque hay un crack en todo, y así en ese crack, así es como la luz entra, ¿no? Pues con esta reflexión en mano, pues podemos empezar con una de las preguntas que me hizo Ramón al principio sobre vuestra carrera que sería pues hoy en día, sabéis que es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Antes eran laborales simplemente y antiguamente pues era el antiguo graduado social. Bien, yo he puesto aquí esto que veis, es una diferenciación entre dos tipos de carreras desde mi punto de vista. Hay carreras que son monotemáticas o monodisciplinarias y todas las asignaturas que uno puede encontrar allí son el 90 o casi el 100%, y la tendencia es que sea el 100%, sean de esa misma disciplina. Un ejemplo es una cercana a vosotros, que es el Derecho. La licenciatura en Derecho antigua y el graduado ahora en Derecho es un título que está lleno de asignaturas de Derecho y hay prácticamente ninguna otra asignatura que no sea Derecho. Por tanto, un licenciado antiguo, un graduado en Derecho, es una persona que ha estudiado casi 100% leyes, Derecho, etcétera, etcétera. Muy bien. Algo parecido pasa con la economía. Antiguamente, pues la licenciatura en económicas, pues sabéis, yo mi licenciatura es en Ciencias Económicas Empresariales, pero también ahí habían como dos ramas, uno que era más bien la economía general, que seguíamos con la economía, y otros que éramos los de empresa, los licenciados en empresariales, o la rama empresa, que teníamos una formación un poco más multidisciplinaria. Ahora iremos sobre ello, ¿no? Pero hoy en día los grados en economía siguen siendo también grados muy monodisciplinarios. O sea, todas las asignaturas que hay en la carrera del grado de economía son fundamentalmente economía. Por tanto, es una carrera también especializada en economía. Algo parecido lo veis en psicología, hasta la estadística en psicología. Yo también soy licenciado en psicología, espero ser doctor dentro de un mes en psicología también. Es una carrera que todas las asignaturas son psicología. Y podríamos seguir así, pues por ejemplo sociología, pues algo igual. He elegido también estas asignaturas porque sabéis que son asignaturas ligadas a vuestro grado. Sin embargo, os he puesto dos carreras muy significativas hoy en día, que son un poco lo contrario, son multidisciplinarias.
¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están estudiando aquí tienen que ver asignaturas de diversos ámbitos. Por ejemplo, la licenciatura en ADEM, en Administración y Dirección de Empresas, ya antiguamente, cuando yo estudiaba empresariales, que es lo antiguo empresariales, teníamos, por ejemplo, recuerdo, 4 asignaturas de Derecho. Teníamos Derecho Civil en primero, Derecho Mercantil en segundo, Derecho Laboral en tercero, Derecho Fiscal también en tercero, y después ya venían las optativas, que era tributación y todo eso en cuanto a Derecho. Pero también teníamos Contabilidad, también teníamos Economía, Psicología, en aquellos tiempos no había nada, ahora empieza a haber algo, pero lo cierto es que la formación de un diplomado o licenciado en empresariales antiguo y también la formación de un graduado hoy en día en ADEM, en Administración y Dirección de Empresas, es una formación pluridisciplinar. Involucra varias asignaturas y estas asignaturas o disciplinas te permiten ver diversos aspectos de la realidad. Hay una realidad que es la jurídica, hay otra realidad que es a lo mejor la psicológica, la sociológica, la económica, etcétera, etcétera. Y lo bueno de estas carreras, como la vuestra, que también es Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es que tenéis una variedad suficientemente amplia para considerar la realidad, para la redundancia, desde diversos puntos de vista. Para mí estas carreras son carreras aplicadas y en teoría deberían estar más o deberían tener mayor aceptación por parte de la sociedad, sobre todo en el mercado de trabajo. Y yo creo que estas carreras cada vez van a subir o tener mayor, no sé, pues mayor aceptación en la sociedad. Quizá, pues bueno, se ha dicho que Administración y Dirección de Empresas a lo mejor puede tener una orientación un poco más directiva, un poco relativo, en fin, y la vuestra, el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pues más desde el punto de vista más del empleado, del trabajador, etcétera, etcétera. Pero daos cuenta que vuestra carrera sí que está sufriendo una transformación desde el antiguo graduado social, donde las asignaturas de recursos humanos eran, válgase la expresión, no sé si ahora se utiliza aún esto, lo que eran asignaturas marías, se suele utilizar hoy en día. Asignaturas marías, espera Ramón, que tú eres de mi época, pero yo que soy más joven, se utiliza hoy en día asignaturas María, o sea, como son flojitas, ¿no? Las de recursos humanos, que entonces se llamaba gestión y dirección de personal o alguna cosa de estas, pues estaban, bueno, sí, era más bien, pero el tronco duro era el derecho. Esto sigue vigente, pero fijaros que está emergiendo poco a poco, y por primera vez a la última reforma de títulos apareció ya o emergió este itinerario que podemos llamar de recursos humanos, ¿no? Yo creo que eventualmente esto va a ir a más y probablemente pues en un momento determinado, como sucedió con mi licenciatura, yo soy licenciado aún en Ciencias Económicas y Empresariales, hoy en día ya hay ahora sería un graduado en ADEM, en Empresa, y otro graduado en Economía. Es muy probable que en un futuro pues empiece a haber como una diferenciación mayor, aunque hay un tronco común de economía, de derecho, etcétera, etcétera, pues habrá cada vez este itinerario que ahora es una diferenciación muy tímida, ¿no?, entre una rama y otra, pues probablemente vaya más, ¿no? Un itinerario más de recursos humanos y otro más de jurídico, y ambos itinerarios obviamente tienen su utilidad y su función, etcétera, etcétera. Pero fijaros una cosa, espera, lo de antes que quería decir anterior. Ambas carreras pluridisciplinarias, están relacionados con este ámbito que llamaríamos empresa u organización. Una empresa u una organización, sabéis que puede tener diversos objetivos. Hay empresas que son las ONGs y son empresas sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, donde lo fundamental no es tener beneficio, y eso sigue siendo una empresa u organización. Tanto la carrera de ADEM como la vuestra tiene como objetivo estudiar las empresas o las organizaciones. Esto no lo olvidéis nunca. Por tanto, es estudiar, en vuestro caso, las relaciones dentro de las organizaciones, desde una perspectiva pues, laboral, pero cada vez más, a lo mejor en vez de relaciones laborales, se podría llamar, o puede que esto se convierta en una especie de relaciones organizacionales dentro de la organización. Esto está por venir, pero el problema viene cuando nos preguntamos qué son las empresas. Todo el mundo sabe lo que es la empresa, y cuando estamos en primero, el primer tema, cuando uno empieza a estudiar la empresa, ¿no? La empresa como sistema abierto, la empresa como no sé qué, tipos de empresa. Cuando damos lo jurídico, tipos de empresa, responsabilidad limitada, las capitalistas, las personalistas, todo. Bien. ¿Pero qué es? ¿Qué cambio están experimentando las empresas?
Pues para mucha gente, fijaros, una empresa no es más que un modo histórico-cultural de satisfacer ciertas necesidades. Dicho de otra forma, hace 3 siglos no había empresas. Había otra forma, como máximo pues habían, no sé, artesanos, y habían gremios que se asociaban, etcétera, etcétera. Pero de pronto surgió esta nueva forma de asociarnos llamada empresa, que se ha convertido en muchos casos en algo gigante, en grandes corporaciones que realmente han llegado a tener tal poder que los estados son meros peleles bajo su poder. Hoy en día a nadie se le escapa que ningún país, incluido Estados Unidos o los que queráis, realmente tiene un poder real. El poder fáctico probablemente lo están teniendo coaliciones de grandes corporaciones o vamos a ver, algo de un desarrollo demasiado grande de estas empresas, este concepto que estamos viendo aquí. Por tanto, de un modo u otro, vuestra carrera, quizá ADEM también, está especializándose o estáis siendo o vais a salir siendo expertos en lo que es una empresa. La empresa hoy en día está siendo cuestionada por el resto de la sociedad porque probablemente está teniendo demasiada fuerza. Esto es una reflexión, ¿no? También puede verse como un proyecto, un intento mancomunado de lograr conjuntamente algo, una visión compartida por la gente. Fijaros también otra acepción que he puesto ahí que es interesante, está señalando a la Peter Senge, uno de los gurús del management, que dice: una compañía, company, viene del francés, que viene de compartir el pan, pan. O compartir viene de compañero. Y esto nos retrotrae también a otro tipo de organizaciones, que también lo habréis estudiado en derecho mercantil, probablemente, cuando hablamos de tipo de sociedades, unas sociedades de tipo cooperativo. España en esto tiene, yo diría, un liderazgo casi mundial en la creación y gestión de cooperativas. Veréis ahí en el norte Mondragón y todos esos ejemplos. Y también aquí el País Valenciano, incluso Castellón, tiene una larga tradición también de las empresas cooperativas. Aquí yo quisiera hacer un recuerdo en la antigua escuela de graduados sociales, aquí en Auge, antes de que se fundara la escuela León XIII, mi padre, que era un asesor fiscal y contable y tal, impartía una asignatura que era cooperación. Recuerdo que mi padre en aquellos tiempos en el despacho profesional me decía: hijo mío, las cooperativas son la empresa del futuro. Lo que pasa es que los seres humanos aún no llegamos a ser como lo que están pidiendo las cooperativas, ¿no? Que tiene que uno pues, un poco olvidarse de su ambición particular y tal. Pero él me decía: algún día las cooperativas funcionarán, pero ahora de momento ya veis pues que bueno, son pues, menos hechos puntuales y tal. Otra cuestión es que también estamos evolucionando, esto que decíamos, aquí están las empresas compiten en un mercado, pero cada vez empiezan a aparecer cosas distintas, por ejemplo, comunidades y redes sociales, que es un poco lo que íbamos a hablar. Por ejemplo, no sé cuántos de vosotros conocéis lo que es Linux. ¿Alguien no? ¿Sí? No, si no lo explico. Sistema operativo Linux. Sí, pero bueno, es que muchos, cuando yo lo explico, muchos ponéis cara de póker que dicen, que no me pregunte, pero no voy a hacer que no lo sé. Y digo, Entonces, no explico lo que es Linux. Linux es un sistema operativo, rápidamente, como si fuera el Windows, que es de derecho libre o digamos que es patrimonio de la humanidad. Ese sistema operativo se puede utilizar en cualquier ordenador sin pagar ni un puñetero duro, y muchas comunidades autónomas aquí en España han hecho un esfuerzo bastante grande para adaptar Linux a su comunidad. En Andalucía lo adaptaron, se llamaba Guadalinux, si no recuerdo mal. En Extremadura se llamó Linux, de Extremadura. Aquí, en el País Valenciano, le llamaron el Iurex. Creo que los únicos que fueron es Cataluña. Cataluña eligió Microsoft y no cogió nada de software libre. Y no recuerdo más, ¿no? Pero estos discos, los CD-ROMs de instalación de Linux, llevaban siempre ahí una etiqueta que ponían: sé legal, cópiate este disco. Si pensáis, esto es un poco darle la vuelta a la forma tradicional de pensar las empresas. Hoy en día el Linux es un sistema operativo tan mejor, bueno, como el de Microsoft, el Windows. Sin embargo, es patrimonio de la humanidad, puedes copiártelo, pues, etcétera, etcétera. La pregunta del millón ahora es: ¿quién ha hecho Linux? Hoy en día, esto que voy a decir está muy desdibujado, pero realmente su origen, aunque hoy en día esto ya no es exacto, su origen está en una comunidad de voluntarios. Comunidad de voluntarios de personas muy jóvenes, más cercanas a la edad que tenéis vosotros, o incluso más jóvenes,
estudiantes de primeros cursos de informática o finales del bachillerato de muchos países, que coordinados por la red, coordinados por Internet, sin pertenecer a ninguna empresa, ni estar en nómina de ninguna empresa, ni estar sometidos a ningún sistema de productividad o de ascenso o de promoción o algo así, sin nada de eso, y nadie sabe un poco cómo, coordinándose de forma voluntaria y espontánea, han generado Linux. Claro, esto tiene enjundia la cosa, porque un sistema operativo no es un producto sencillo, no es hacer 4 sillas, ¿no? Un sistema operativo probablemente es un producto de los más complejos que existen hoy en día, y si quieres que tenga estabilidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, por primera vez, un producto muy complejo y de alto valor no lo ha hecho una empresa. Empresa en el sentido tradicional, una empresa entendida como un organigrama jerárquico. Por ejemplo, en el anterior ponente pues ha puesto ahí un ejemplo de organigramas, de los típicos diagramas de flujo, etcétera, etcétera, que son jerárquicos, aunque se diga que no, y hay una distribución de funciones y siempre hay alguien que manda, alguien que determina la estrategia a seguir, etcétera. Linux no fue así. Luego, entonces, pensad ya primera, puede ser que existan en breve formas alternativas a la empresa normal. Y vosotros, como expertos en relaciones laborales, tendréis que saber de esto. ¿Cómo puede funcionar una comunidad que no está funcionando de acuerdo a primas, a motivaciones, a nóminas, a todo esto? Esta es la gran pregunta del millón, ¿no? Bien, pues ahí tenéis una gran ya polémica, o si queréis, formas diferentes de empresa. Más, la empresa también se ha definido muchas veces como Schumpeter, un viejo economista de la escuela austríaca, y supongo que lo habréis estudiado, hablaba que era la destrucción creativa, el motor de la empresa. O sea, la economía clásica siempre decía que estamos en un mundo de equilibrio y precio y oferta y no, al revés, oferta y demanda se cruzan, se forma el precio, todo esto que es la competencia, y entonces ya el mercado estaba en equilibrio, ¿no? Lo cierto es que, y más hoy en día, cada vez nos damos cuenta que en el mercado de equilibrio, nada, esto es un caos cada vez más grande, y probablemente las empresas lo que están haciendo siempre es romper el equilibrio existente, la destrucción creativa que hablaba Schumpeter. Por tanto, esto es otra concepción bastante distinta de la tradicional. También empiezan a haber ahora cuestionamientos, por ejemplo, el beneficio. Siempre se decía, hombre, el beneficio de las empresas es la remuneración del riesgo. Quien se arriesga es el empresario. Por tanto, como arriesga el capital y pone un poco los huevos en la sartén o llamado como se la gana, está justificado que tenga cierto beneficio. Pero también están saliendo un montón de alternativas, no sé si habéis oído hablar de esta economía del bien común, de Christian Felber, hace poco estuvo aquí Joan Melé, el presidente en España de la banca ética, de una conferencia, estuve ahí, lo filmé también, yo era responsable de filmarlo, que decía, bueno, que las empresas no deberían funcionar por el beneficio y que en un futuro las empresas que persigan el beneficio serán reo de culpa, vamos a llamarlo así. Claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las empresas no deben ganar dinero? Pues no, porque si no ganan dinero se hunden. Así que, punto. Por tanto, en un futuro probablemente el concepto de beneficio se reformule como algo parecido a pues, la moda que tenemos hoy en día de estar sanos, ¿no? Estar sanos quiere decir no podemos estar ni gordos, obesos, porque entonces eso ya no es salud, ni tampoco podemos estar tan delgados y tan mal alimentados que nos vamos a la porra o nos morimos, ¿no? Las empresas deberán tener beneficios, pero en realidad las empresas deberán servir a la sociedad, a las necesidades de la sociedad. Claro, estas son orientaciones un poco distintas, ¿no? Y sobre ellas habrá que relacionar, habrá que reformular, pues sean planes de estudio, formas de pensar la empresa, etcétera, etcétera. Por tanto, una empresa saludable sería aquella que tiene los beneficios más bien equilibrados, no una empresa que gana un montón de dinero y cuanto más dinero pues parece ser que es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Una mala gestión puede venir dada a lo mejor porque una empresa tiene muchos beneficios. Si tiene muchos beneficios es que alguien está aprovechando algún fallo, digamos, sea de los consumidores, sea de la producción, y está engordando el beneficio de forma no correcta, ¿no? Bien, todo esto ha venido un poco como consecuencia de las redes sociales. Voy a intentar hacer un breve recorrido de cómo llegamos a esto de las redes sociales. Todos vosotros sabéis del origen de Internet, y los que seáis más jóvenes a lo mejor las primeras pues no os acordáis ya, pero en la época informática en un principio todos teníamos un ordenador en casa, pero el ordenador no estaba conectado, teníamos ahí disquetes, si alguno de vosotros acordáis de los disquetes, pero bueno, uno instalaba un programa, un CD-ROM, y habían programas de nóminas, o sea, en las empresas habían dos tipos de programas verticales que se llamaban, era el programa de contabilidad, siempre había un programa de contabilidad, yo trabajaba con ellos en la asesoría fiscal de mi padre, y
habían otros que eran los de nóminas, los de recursos humanos, lo que entonces era recursos humanos, que era única y exclusivamente administración de nóminas y ya está, ¿no? Bien, todo esto poco a poco empezó a juntarse en red, etcétera, etcétera, pero bueno, todos los datos estaban en el disco duro, pero eso sí que fue una revolución comparado con lo anterior. Vale, pero cuando apareció Internet la revolución aún fue más grande. De pronto empezaba a estar todo interconectado. Es lo que tenéis ahí en lo del medio, Internet. Ya empezó a ser la esencia del asunto el navegador, en vez del sistema operativo, Windows, el Apple, el iOS y todo eso. Era el navegador, lo importante era meterte en red. Y por tanto todos los datos empezaban a estar ya en red. Esto fue el Internet de las cosas, empezaron las conexiones ahí que tenéis de ADSL y todo eso. Y ya en los años 2000 y todo eso empezaba lo que yo llamaría la era puramente de redes sociales. Redes sociales, hoy en día pues podríamos decir que Facebook, lo que era antes MySpace, que ya se ha ido un poco a la porra, el Twitter, esto que había en España, 20, que también se ha ido un poco para abajo, todos son redes sociales, ¿no? Skype es más un programa de comunicación, no era. Skype es más de la era de Internet, es un poco más. Bien, estas redes también han cambiado lo que es Internet, en un sentido que ahora veremos más adelante, y creo, desde mi punto de vista, que están generando un cambio en todos los sentidos, no solo en las empresas y en los mercados. Sabéis todos que de un modo u otro todo lo que fue la primavera árabe, todo esto de la plaza Tahrir en el Cairo, esto que después invadió lo que es España, la Spanish Revolution, y que después llegó a Estados Unidos con los movimientos tipo Occupy Wall Street y todo esto, eran realmente movimientos movidos desde las redes. Esto es importante, ¿no? O sea, las redes están transformando no solo las empresas y el mercado y las organizaciones, están transformando nuestra vida. Pensad también, no sé, el mundo, si queréis, de ligar, de que os haga novio o novia o lo que sea. Uno entra en la red y uno se echa amigos por ahí, novios, novias, comillas, cibersexo, yo qué sé, todo lo que queráis. Todo eso es posible en la red. Lo digo porque a veces, cuando hablo de nuevas tecnologías, mucha gente me dice, es que eso de la tecnología deshumaniza, porque claro, la tecnología, los bits, tecnología es todo. Todo, o sea, las emociones, los enamoramientos que podáis tener, etcétera, etcétera, y también, como no, que es lo que estamos aquí hablando más, el mundo del trabajo y de las empresas. Esta es un poco la cuestión. Bien, esta era virtual de redes sociales nació cuando hubo una crisis, no sé si la recordáis todos, en el año 2000, de las empresas .com. Las empresas.com, que fue un poco, coincidieron con la emergencia de Internet. Con la emergencia de Internet, todas las empresas dijeron, tate, el chollo ahora es subir a Internet. Ya está, y seguir ahí haciendo los negocios de siempre. ¿Y qué pasó? Que no funcionó. Todas las empresas tradicionales se subieron ahí. Mirad, por ejemplo, vamos a coger esta que es la Británica Online, la enciclopedia quizá más famosa del mundo o más prestigiosa del mundo. Dijo, bueno, ponemos nuestros contenidos online y el modelo de negocio es el mismo. Que vengan ahí, paguen, entrarán con usuario y contraseña y verán, consultarán la enciclopedia. La risa que les entró a los de Británica cuando dijeron que había una cosa llamada Wikipedia, que era una enciclopedia donde ahí escribía quien quería, pues dijeron, jo, qué risa nos entra, porque veas tú, eso, ¿qué enciclopedia va a ser? Vale. Sin embargo, Wikipedia ha tumbado a Británica. Esta es un poco la lección del asunto. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las empresas tradicionales que habían subido a Internet, estamos hablando a principios de la década de los 2000, y habían fracasado, habían subido con unos presupuestos, digamos, de negocio que ahora ya no funcionaban. Aquí no les funcionaba el negocio. Sin embargo, habían otras empresas raras me refiero, no conocidas, que empezaban a subir como la espuma. Un ejemplo era Google, en aquellos tiempos, que no era grande. Y dijeron, esto hay que investigarlo, porque estas empresas se están forrando, vamos a decirlo así, están subiendo como la espuma y nosotros no. Bien, entonces aparecieron los conceptos de la web 2.0. Muchas empresas gordas, a golpe de talonario, pagaron una consultora para que descubriera qué diferencias había entre las empresas que se estaban hundiendo y las nuevas. Y esta empresa diseñó, fijaros que no hicieron ni siquiera una investigación de mercados o una investigación de gente, porque si hubieran hecho una investigación se hubiesen equivocado. Esto es también un paréntesis también. Alguna asignatura que tenéis que es investigación social. La investigación social se supone que es para saber, por ejemplo, habéis preguntado al ponente anterior, encuesta de satisfacción, ¿no? Encuesta de satisfacción del empleado y todo eso. Las encuestas en general
recogen datos, aparte de que mienten, recogen datos de opiniones de los usuarios que probablemente no van a coincidir con lo que el usuario va a hacer en el futuro. Sobre todo en cuestiones que son disruptivas. Ejemplo. Todos tendréis el típico amigo que ahora, cuando salieron los smartphones ya con pantalla grande, seguían con el teléfono antiguo de teclas, ¿no? Y tú le decías, hombre, pásate al otro porque te podrás el WhatsApp y entonces enviarás mensajes. ¿No? Para lo que yo lo uso, que es para llamar, eso no lo utilizo más que para llamar. Por tanto, yo no me voy a pasar ahí. Claro, el problema viene cuando esta persona va a renovar el teléfono o se le cae un día, como un amigo mío, se le cayó en el cuarto baño y tuvo que estirar la cadena y tuvo que cambiar hacia un smartphone. Porque cuando llegó a la tienda de ahí dijeron, no, de teclas ya no hay. Y tiene que ser con pantalla. No me diga. Bueno. Cuando descubren el WhatsApp, ¿qué pasa? Pues que el 80 o 90% de las llamadas ya no las hacen. ¿Seguís? Pero ellos, en una encuesta, hubieran respondido, y siendo sinceros, no decían ninguna mentira, que no querían usar el smartphone. Luego, una investigación de mercado, de uso, preguntando a las personas si quieren usar eso, vamos mal. Eso le pasó a IBM con Apple. Sabéis que Apple sacó en un principio el ordenador personal pequeño. IBM en aquellos tiempos era mucho más gigante que ahora, era el dueño del mundo, casi el gigante azul, y hizo la investigación. Dice, vamos a ver si la gente quiere un ordenador personal en casa. Y la investigación le salió clarísima. Nadie quería un ordenador en casa. Nadie. Dice, pues ya está, se van a hundir los de Apple. Claro, cuando a los 2 años veían que Apple iba subiendo y van vendiendo más, dijeron, vale, nuestra forma de investigar está obsoleta. Y esto es muy importante, esta reflexión, porque cuando tú preguntas, es normal que la gente diga, no, yo nuevas tecnologías, ¿para qué? Ya tengo bastante con lo que tengo, pero cuando veo las nuevas funcionalidades, bueno. Bien, ¿qué características vieron? Bueno, pues por ejemplo, ahí tenéis muchas, no voy a ir con eso, pero algunas podríamos verlas aquí. Una sería, pues por ejemplo, lo que se llama la folksonomía, es que el ser humano, en vez de bases de datos, como estamos acostumbrados a clasificar, es capaz de clasificar las cosas con un montón de etiquetas. Traducido esto no sé qué. Y traducido, por ejemplo, alguien ha nombrado también antes, para selección de personal acudimos a bases de datos. Las bases de datos tradicionales están siguiendo un principio que se llama taxonómico. Taxonómico quiere decir que hay un montón de campos, tú pones trabajo, estudios, experiencia en el puesto, antigüedad en la empresa, todos esos son campos taxonómicos. Sin embargo, lo que apareció por aquí es que la gente empezaba a poner etiquetas a las cosas que ve en la red, dando datos nuevos, lo que se llaman los tags. Dicho de otra forma, alguien ve en YouTube un gatito y pone lindo gatito, y otro pone bonito, es tricolor, uy, como mi gato, es siamés, es no sé qué, y empiezan a poner un montón de etiquetas que no son taxonómicas de acuerdo a ningún tipo de estructura racional, pero son las que están gobernando. Fijaros, digo gobernando un poco el mundo de las redes actualmente. Hay muchas, no podemos ver muchas ahí, pero una de las, esto era por ejemplo hacerlo divertido, el rollo, todo el rollo de hacer algo pesado y todo eso, incluso los negocios, etcétera, no funcionan en la red, ¿no? Se dieron cuenta que había que cambiar el chip y hacerlo justo del revés. Había que irse hacia una especie de software social. Social quiere decir que el software que tú estés programando debe tener un objetivo de interrelación entre las personas, no debe ser nada técnico, porque en realidad la técnica que hay detrás de la web 2.0 es realmente lo mismo que había antes, pero con una filosofía distinta. No hay un cambio técnico. Bueno, esencialmente no hay un cambio técnico. Está la misma tecnología del PHP, bueno, nombrecitos raros que hay por ahí. Por tanto, está sucediendo un cambio en el cual, hacerlo todo gratis, por ejemplo, todo gratis, que bueno, solo gratis también ya sabéis que es relativo. Cuando vosotros entráis en Facebook y os dais de alta, no os cobran, pero en realidad están utilizando vuestros datos y saben vuestros movimientos, al milímetro, todos vuestros gustos, mucho mejor que vuestro amigo o vuestra mujer o vuestro marido, lo que sea, ¿no? Para los de marketing empezaron a descubrir que el mercado eran conversaciones. Se os recomiendo una web que se llama The Clue Train Manifesto, el manifiesto del tren de claves. Y ahí hay 100 frasecitas hechas por expertos en marketing de la experiencia que han tenido al vivir el marketing en la red. Y la primera de todas es, señores, ya se ha acabado esto del mercado de vender, de consumidores y tal. El mercado son conversaciones.
¿Qué quiere decir? Tú te diriges a los demás en un lenguaje normal y corriente, como te dirigirías a un amigo, y no todo esto de asusta la distinción de tal, o estos anuncios tan extraños que no los entiende nadie, de los perfumes de chanfant de París, ¿qué es lo que es? No sé, todo esto, o sea, está un poco como quedando atrás. Estamos yendo a un lenguaje mucho más directo, de tú a tú, y no pues, un lenguaje prefabricado, etcétera, etcétera. Bien, hay muchas más cosas, no podemos verlo. Hay una cosa muy interesante que es el periodismo ciudadano también. Sabéis que hoy en día con cualquier smartphone, cualquiera de nosotros puede ser un reporter. Antiguamente una cámara, mirad, pues era un cacharro grande, emitir las imágenes o mandarlas al periódico, pues lo hacían solo unos reporteros que tenían unas sofisticadas máquinas muy caras, etcétera, etcétera. Hoy en día cualquiera puede. Mirad, antes de venir aquí estaba al final me he vuelto clásico y he puesto la cámara normal, pero iba a poner el smartphone que retransmite directamente a internet y podrían estar viéndome desde ahí, lo hemos bueno, rollo, pero son experimentos que se pueden hacer con que le hacen posible el periodismo ciudadano. Por tanto, aquí tenéis tres fases de lo que son las empresas que cambian radicalmente el papel de cualquier experto que esté dentro de ahí, sea un señor de ADEM o un señor de relaciones laborales. Antiguamente las empresas eran entendidas como máquinas, ¿no? Como una especie de engranajes. Los seres humanos engranábamos ahí dentro, unos con otros, y cuando todo funcionaba bien, entonces la empresa iba bien, ¿no? Si cada uno engranaba bien con el otro. Después vino, eso es un punto de vista, si queréis, más de ingenieros. Pues vinieron los economistas, empezaron a decir, no, rendimiento, los beneficios, tal, y lo que mandaba es el mercado. Aún hoy en día el discurso, por ejemplo, que veis, políticos sobre la crisis y todo eso, es que el mercado es lo que ha sustituido a Dios. Antes ya ahora no hay Dios, ahora hay mercado. Los mercados dictan qué, los recortes, todo eso. Y después, yo creo que ahora las redes sociales nos están llevando a otro paradigma, que es una especie de red neuronal. Red neuronal es un cerebro donde hay millones y billones de neuronas interconectadas que nos hacen a todos, digamos, ser parte de una totalidad mayor, y donde se da una curiosa dialéctica, una lucha, si queréis, entre orden y caos. Y por tanto ya no es entre costes y beneficios y todo eso, es más bien atender para descubrir qué sentido tiene ese aparentemente caos. Todas estas tecnologías tuvieron muchas consecuencias. Vamos a ir rápido y todo eso porque eso. Primera, estamos en la era de la información y del conocimiento. Las barreras hoy en día ya no son geográficas. Tú puedes estar trabajando para una empresa que está al otro lado del charco, sea en América del Norte o en Sudamérica, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en educación, yo hace 2 días estuve de tribunal asistiendo a una lectura de tesis que se estaba leyendo desde el otro lado del charco, en este caso pues era en Santiago de Chile, y tú estás ahí y le haces preguntas al alumno, el alumno habla contigo, etcétera, etcétera. Luego, se han roto las barreras geográficas. Esto vale también para un empleo, un trabajo. Es prácticamente también imposible guardar secretos. Wikileaks, ¿sabéis? Todas esas cosas que han salido, todas las filtraciones que han salido sobre la corrupción. Alguien dirá, es que vaya corrupción la que hay política, pero vosotros supongo que si pensáis un poco diréis, esa corrupción ha existido siempre, solo que de pronto con las nuevas tecnologías se puede buscar todo y se puede sacar todo. Luego entonces, no es que la humanidad está yendo a peor, sino que de pronto la sofisticación de las tecnologías de la información es tal que saca todo. Puedes acceder a las cuentas contables de cualquiera, los extractos de banco de cualquiera, porque están simplemente en algún sitio donde tienes que entrar con una contraseña. No tienes que viajar para robarlas. Simplemente sentado en tu casa, empiezas a probar y el que es un hacker... Digo hacker, pero para mí los hackers son buenos, no son malos. Sí, pero no hay tiempo para hablar de eso. Pero bueno, pero un hacker, un cracker, que son un poco peor, pues bueno, entraría por y conseguiría entrar, cogería esa información y la revelaría al mundo. Pues a lo mejor cuentas en Suiza, etcétera, etcétera. Esto ha existido siempre. Por tanto, no es que haya más corrupción, sino que de pronto, por culpa de, claro, para los que son corruptos, y por culpa de las tecnologías de la información, van fastidiando. Eso es lo que nos está pasando. Ojo que nos pillará a todos. Hace poco pues tuvimos una discusión. ¿Habéis visto algunos el vídeo ese de el doble check es Dios? El double check. Os recomiendo, cuando os vayáis por aquí, buscad en internet el double check de WhatsApp es Dios. Y es una discusión de una pareja que por culpa de WhatsApp riñen. No recordé, vale. ¿Dónde estuviste anoche? No, no. ¿Tú lo recibiste? No, pues no lo leí hasta las 3. No, a las 11. No, ¿por qué? Porque el double check no miente. Empiecen por ahí. Bueno, sabéis que hoy en día es totalmente. Yo lo tengo.
yo puedo ser seguido donde estoy en cada momento. O sea, mi mujer puede saber, estoy aquí exactamente ahora mismo, y hasta dónde me estoy moviendo, etcétera, etcétera. Podéis a lo mejor no darlo a vuestro novio, a vuestra novia, a un marido, vale, pero que sepáis que las multinacionales os hacen tracking ya desde hace muchísimo tiempo. O sea, si se puede reproducir donde habéis estado, siempre que vayáis con un smartphone, aunque le hayáis dicho que no os siga, os está siguiendo. Eso es otro problema también legal, que también vuestra carrera tendría que decir cosas acerca de la intimidad, el tratamiento de la información confidencial. Pero hoy en día esas tecnologías permiten seguir. Y con los aparatos apagados y todo también. Sí, bueno, es un poco más difícil, pero bueno, que sepáis que estamos... Eso son cosas blanco y negro, un claro oscuro, por un lado bonito, por otro lado feo. Muy bien. ¿Qué pasa con todo eso? Por tanto, guardar secretos cada día es más difícil. Probablemente cada día es más difícil esconderse. Cada día vamos hacia algo más y más transparente. Y al ir hacia ahí, pues va saliendo todo, perdonadme la expresión, entre comillas, la mierda que hay por todos los lados. No es que de pronto nos hayamos vuelto más malos, sino que hacemos cosas como siempre que de pronto se ve, cada vez se ve más claro. Cada vez defender la información también, y decir, no, esta información es para mí, no es para nadie, todo eso es menos defendible. Y ya desde hace tiempo las tecnologías de la información son una revolución en las empresas. Muchas veces se dice, si su empresa no está en la red, pues olvídese. Antiguamente se decía, si su empresa no está en internet, pues ahora después dice, si su empresa no está en la base de datos de Google, es el buscador de Google, cuando lo pones, pues adiós, ¿no? Luego cada vez más nuestra presencia es virtual y donde debemos estar es en la virtualidad. Lo problemático, evidentemente, para cuestiones del trabajador, de la gente empleada y cosas que tienen que ver con esta carrera, ya no tiene que ver demasiado con la parte tecnológica. Sabéis que las tecnologías cada día son más sencillas de usar, cada vez más y más y más. El problema está más bien en un choque cultural, de actitud, de que normalmente nos cuesta mucho subirnos a digamos, las nuevas tecnologías. Por tanto, no es un problema técnico. Técnico me refiero en las empresas, entrenar a alguien en el uso de alguna tecnología nueva es relativamente sencillo. Lo que es más difícil es que esa persona le nazca o que comprenda la necesidad de ello, etcétera, etcétera. Por tanto, es un problema más cultural que técnico. Esto es importante también. Hay una paradoja también hoy en día, lo que tenéis ahí. La automatización está erradicando millones y millones de puestos de trabajo. Cada vez más las máquinas están haciendo nuestro trabajo. En las gasolineras, ya sabéis que ahora los lineales de caja de los hipermercados, desaparece la figura ligada, entre comillas, aquí había connotaciones de género, de las cajeras, porque normalmente eran chicas. Todo eso está desapareciendo. Claro, la pregunta del millón es, vale, si esto está haciendo la tecnología, ¿vamos a evadir la tecnología o para defender puestos de trabajo, o tendremos que pensar en unos nuevos trabajos, o, como mucha gente, algunos autores están diciendo, estamos ante el fin del trabajo? Tiene importancia porque nuestra carrera, fundamentalmente laboral, es el mundo del trabajo. Y si vamos hacia una sociedad de ocio, una sociedad donde ya no va a haber trabajo porque el trabajo lo harán las máquinas. Y mucha gente propone como alternativa la famosa renta básica. Habéis hablado por ahí de eso. Bueno, vayamos a una sociedad de renta básica, pero incluso gente de derechas conservadoras lo ve como muy buena idea también, porque así mantienes el consumo. Vale, pues ahí tenéis otro dardo en el aire de cosas esas. Precisamente las personas que tienen trabajos más repetitivos son probablemente las más amenazadas por las nuevas tecnologías. Son esas personas las que, al identificarse más con las tareas mecánicas, les es más difícil cambiar un poco del chip, de irse hacia otro nuevo tipo de competencias, por utilizar la nomenclatura que ha utilizado el ponente anterior. Lo último también de las tecnologías es que las empresas están dándose cuenta de que el aprendizaje es lo fundamental. O sea, aprender, si queréis más rápido, la competencia más que tener experiencia. La experiencia muchas veces impide el aprendizaje. Por eso muchas veces las empresas de nuevo cuño, tipo Google y todo eso, dicen, no, más que experiencia, queremos que usted tenga apertura a nuevas cosas. Porque vete tú a saber cuál es el negocio o por dónde nos viene el futuro. Esto no es una pregunta tonta. Por ejemplo, si yo os preguntase cuál es el negocio de Movistar, o de Vodafone, o de Orange, por decir las tres operadoras que... Pues esto no es una tontería. Movistar, que aún hay una parte que se llama Telefónica. Telefónica antiguamente era telefonía. ¿Qué quiere decir? Tele es del griego, a distancia, pues fono, audio. Por tanto, el negocio de Telefónica era la telefonía. Probablemente no conoceréis, pero os lo digo, antiguamente Telefónica, todos los años en Navidad, ahora mismo, hacía una ampliación de capital. Y esa ampliación de capital, la propaganda hoy en día sería absolutamente intolerable,
porque viola todos los estándares de género y de igualdad, pero era una mujer que se llamaba Matilde. Matilde. Los que somos más mayores nos acordamos. Y la publicidad más o menos era una mujer hablando como una cotorra y entonces salía una voz de fondo diciendo ¿cómo decía? Telefónica, invierta en Telefónica, mientras hayan Matildes su inversión está asegurada. ¿Seguís un poco? Vale, aparte de la ironía o no ironía de esto, en fin, de cosas ya pasadas, obsoletas, de formas de pensar, lo que había detrás es decir, señores, nuestro negocio es el hablar. Y nosotros nos forramos porque la gente habla, y cuanto más hablen las personas, más nos vamos a forrar. Hoy en día ya veis que cualquier operadora, su negocio no puede ser eso. Todo el mundo tenemos cada vez más unas tarifas planas, ya no es negocio la telefonía. Entonces, ahora yo soy alguien de Movistar o de Vodafone y digo, ¿cuál es mi negocio entonces? ¿Veis un poco? Entonces, conviene estar abiertos. Yo he tenido cursos en la cámara, yo he dado muchos cursos de contabilidad, y venían siempre, somos de Movistar, y somos ingenieros, unos eran comerciales, otros eran ingenieros y venían ahí a reciclarse porque había desaparecido ya, claro, el trabajo que estaban haciendo ellos desaparecía y tenían que aprender nuevas competencias, etcétera, etcétera, en este caso contabilidad o habilidades sociales o lo que fuera. Por tanto, nos identificamos con los puestos que son los puestos que ya no van a existir probablemente en el futuro. Empiezan a ver, como hemos dicho, una evolución de las tecnologías de la información y el conocimiento hacia un nombre que me ha gustado y lo hemos puesto ya en muchos sitios, que es tecnologías del empoderamiento y la participación. Las tecnologías empoderan a los individuos y los empoderan a través de la participación. Por tanto, la clave del futuro probablemente tiene más que ver con esto. Estas TEPs están generando ya comunidades de voluntarios. Todo esto del software libre es un ejemplo, pero también podéis pensar en el famoso emule, antiguamente, cuando uno compartía musiquita y todo esto. Estamos yendo, como os he puesto en el título, hacia el compartir. Compartir. Por tanto, el compartir compite, si me valga eso, con el competir. O sea, con lo antiguo, ¿no? O sea, lo antiguo dice, no, esto para mí no compito porque si lo doy, entonces dejaré de cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ha aparecido cosas nuevas como el copyleft. ¿Sabéis? El copyleft es lo contrario, el copyright. Claro, right en inglés no solo es derecha, también es derecho, ¿no? Por tanto, es el derecho de copia, ¿no? Ya ha salido un concepto que es el copyleft. Left es izquierda, pero también es dejar, ¿no? Vale. Entonces está emergiendo por ahí. Hay unas teorías, ahí yo estoy dando ahora en cuarto, he buscado por ahí el sharismo, que viene del inglés sharism, y un chino, un bloguero chino que le llama, dice, el sharismo es el sistema del futuro. Dice, no es ni capitalismo ni socialismo, es una cosa nueva, que es basado en el compartir. Pues algo más parecido sería el emule famoso, esto que hacíamos, o el Kazam, ¿cómo se llama ese? El Ares, y todo eso que teníamos para compartir, todo eso, pues eso, pero probablemente vamos hacia ahí, ¿no? El monopolio lo hemos perdido de la educación, las universidades y las escuelas. ¿Por qué? Pues porque hoy en día en la red podéis buscar lo que queráis. Uno de los grandes problemas hoy en día, como estos famosos trabajos final de grado, los TFGs, es que, bueno, hay una crítica que lo he visto en reuniones con unos profesores, y es que el alumno hoy en día se va a la Wikipedia, copia y pega, o se va al Twitter y copia y pega, ¿no? Y claro, esa información está ahí fuera. Antiguamente, si tú querías saber algo, tenías que ir a la universidad. La universidad o los colegios tenían su biblioteca y el conocimiento no estaba en otro lado. No había ni fotocopiadoras. La fotocopiadora fue una revolución. Yo, que era un mal estudiante, siempre me sentaba en primera fila y a los chicos que habían, siempre solían ser chicas, que estaban en la primera fila, les pedía los apuntes, los fotocopiaba y después les invitaba a cervezas o lo que sea, pero te fotocopiaba los apuntes y decía, me puedo librar de la clase. Pero imaginad cuando no había esto. Pensad en una universidad cuando no había esto. Pues la cosa era muy distinta. O ibas a clase o no tenías nada. No tenías nada, porque no ibas a copiar los apuntes pues a mano, etc. Vale, la fotocopiadora fue una revolución, pero el internet pues multiplicado por 1.000.000 todo esto. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que empiezan a salir ya personas que están dando clases a 1.000.000 de personas, profesores que han dejado la universidad y están dando esa asignatura a millones literalmente de personas y con una calidad pues incluso mejor. Bien, hay una cosa larguísima de todo esto, yo estoy dando muchos cursos sobre esto y es fascinante, ¿no? Todo esto que está pasando aquí. Por tanto, esa empresa en la cual nosotros somos expertos o vamos a ser expertos en ella, seamos gente de ADEM, seamos gente de laborales, ha cambiado. Y ha cambiado quizá del ambiente antiguo que decía, bueno, una empresa es un ámbito jurídico, es un NIF, un código de identificación fiscal que tiene una personalidad jurídica, etc. No, después los economistas dijeron, no, es un patrimonio, afecto a algo, pero
después vinieron y empezaron a decir, no, es la información, lo que tiene una empresa de especial es el conocimiento compartido. Pues eso es concebirlo de una forma muy distinta. Y así vamos subiendo, si queréis, hacia el aprendizaje, la creatividad, etcétera, etcétera. No hay tiempo para decirlo, pero sí que os dais cuenta que todo lo que estamos estudiando, sea de motivación, incluso de contratación, etcétera, etcétera, está evolucionando a un ritmo que probablemente nos lleve eso. Aquí tenéis cosas que los suelo dar en... ¿Dónde ha influido directamente estas nuevas redes sociales en los recursos humanos? Son 5 aspectos, lo he incluido como un tema en recursos humanos de tercero, que estoy dando ahí, como lo sabes. Sabéis que por un lado, por ejemplo, la administración de prestaciones, la seguridad social, la parte, si queréis, institucionalizada, pues haya unos programas informáticos que permiten pues ya, pues pasar los TC1, los TC2 y todo esto telemáticamente. Los que seáis más viejos o hayáis visto algo de esto, de cómo se llevaba la seguridad social antiguamente, era todos los meses unas colas que llegaban ahí para los TC1 y los TC2 allá a la entidad de turno, y todo eso ha desaparecido. Pero es bueno decirlo porque está transformándose a una velocidad tremenda, ¿no? En cuanto al reclutamiento, alguien de vosotros ha preguntado sobre el reclutamiento. Claro, hoy en día se está utilizando ya la red. Hay, por ejemplo, empresas de cuño del 1.0, tipo InfoJobs, han nombrado antes, Sync, todas estas empresas, LinkedIn, todas estas empresas especializadas están teniendo una fuerte competencia, yo diría cada vez más grande, de las redes genéricas, o sea, meramente hablando de Facebook, Twitter y todo esto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las empresas prefieren ir al perfil que parece más natural y más real de Facebook que al perfil que se pone en una red profesional. Uno intenta pintarse todo así, con corbata y hablar con términos y tal. Como experiencia, igual que veis aquí, esto del vídeo, yo a los alumnos, ¿sabes, Ramón? Les obligaba a hacer un vídeo currículum, ¿no? Y me llama la atención los serios que se ponen, la mayoría os ponéis todos ahí, hola, soy yo, sí, y no sé, quizá hay que ir a algo mucho más informal, ¿no? El Ángel Tudela estuvo muy bien. Sí. Vale, después hay unas cuestiones que empiezan a valorarse otro tipo de competencias, a ver si da tiempo os enumeraré por ahí. Después la motivación de estas que se debe de ahí, debe ser de forma distinta. Aquí tenéis, por ejemplo, lo del reclutamiento. En la 1.0, por ejemplo, la interactividad era escasa. Hoy en día está centrado en ella. Sabéis que vosotros os dais de alta en una empresa de estas de LinkedIn o lo que sea, y podéis ampliar vuestro currículum, incluso examinaros, hacer un examen de inglés. ¿Quiere que lo guardemos? La saca un 7, guárdamelo, etcétera, etcétera. Es una cosa interactiva, no era la antigua ficha que tenían los departamentos de recursos humanos de cartón, que habían recibido una carta nuestra, etcétera, etcétera. Ahí podéis, por ejemplo, el texto y las bases y las fotos y vídeos. Cada vez más se valora mucho más el material multimedia en los currículums y no el rollete escrito en texto. Luego, cuando uno habla de redactar un currículum, etcétera, etcétera, tiene que hacer pues, todo esto. Competencias nuevas, algunas, pues por ejemplo, la capacidad de conectividad, hay una cosa que sería la tendencia a subir y compartir, que empezamos con los vídeos y las fotos. Si uno dice, no, yo no me quiero subir nada, esa tendencia probablemente indica una baja competencia en esta tendencia a compartir. Capacidad de funcionar de forma desordenada, llamar un poco más el desorden que el orden, porque es como funciona la red y cómo se encuentra información, etcétera, etcétera, ¿no? Practicar más la cooperación, la blogosfera y todo eso, pues tiende mucho más al compartir y a buscar, fijaros, el pro común en este mundo. Aparecen nuevas profesiones, ahí podéis ver, por ejemplo, hay una que me gustaría que reflexionaseis, que es la de Content Curator, curador de contenidos. ¿Qué es un curador de contenidos? Lo somos todos. Por ejemplo, en Twitter, ¿cuántos no tenéis Twitter o no sabéis lo que es Twitter? Bueno, en Twitter tú puedes seguir a alguien, sí, y cuando lo sigues, tú en realidad estás suscribiéndote a una persona que te hace de motor de búsqueda mucho mejor que Google. O sea, mucha gente dice, pues buscas en Google, ¿para qué tengo que ir a Twitter? Y digo, no seas tonto. Tienes que hacer un TFG, por ejemplo, de jurisprudencia acerca de violencia de género en el trabajo. No pasa nada, suscríbete, busca tags en Twitter de gente que está investigando eso, o de profesionales, pueden ser graduados sociales, abogados o así, laboralistas, que están ahí citando, pues, y te suscribes a él y tienes todo el material sin tú teclearlo en Google, y lo tienes seleccionado por él, porque es el experto, y él encima lo comenta, con lo cual esa persona te está haciendo de
content curator, de curador de contenidos. Y por tanto esa persona te está dando toda la información y hace las búsquedas por ti. No tenéis que buscarlo, ¿no? Lo digo por a veces una discusión que tenemos, ¿no? Sobre si los alumnos los copiáis de la Wikipedia y todo eso. Vuestra tarea es suscribiros a buenas personas, a profesionales de verdadero prestigio en Twitter y en Facebook. Y con eso tendréis el TFG hecho. No buscando en Google y copiando y pegando de la Wikipedia. Mucho mejor. Ese señor al cual os suscribís está manteniendo al día porque tiene un despacho laboralista o lo que sé, un montón de cosas y él las comenta encima. Pero lo que él dice también hay otros expertos que lo comentan también. No, ahí aplicaron mal el decreto de ley. Yo qué sé, lo tenéis todo en Twitter, ¿comprendéis? Es el curador de contenidos, ¿no? Bien, todas estas nuevas profesiones que veis ahí, el hombre en red, el netman, son cosas que están rompiendo un poco con la forma antigua y todo eso. No hay tiempo, solo terminar con la formación. La formación también, sabéis que hoy en día Bolonia se supone que ha cambiado la educación y se supone que sois vosotros ahora los responsables de aprender. El autoaprendizaje por parte del alumno es la esencia del plan Bolonia. Es lo único bonito que yo veo, porque todo lo demás, pero bueno, no entremos en eso. Pero el autoaprendizaje quiere decir el profesor ya no transmite conocimientos, él simplemente guía o ayuda o hace de catalizador para que la formación surja. Esto no solo son las universidades y en los colegios, está bien en las empresas. Por tanto, la formación es más una tarea por parte del empleado de autoformarse, con la ayuda o con el coach, que se llama, está tan de moda hoy en día, el coaching de los responsables de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y el alumno es el alumno el que se pone sus objetivos, etcétera, etcétera. Nada más, si no tengo más tiempo, me voy al final y siempre tengo cosas en la recámara por si hacéis preguntas y tal. Esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna preguntita, pues eso. Patricia. Gracias. Algo así actualizado de otra cosa y había cosas, por ejemplo, que yo no las sabía. El tema eso del Twitter para el año que viene parte. Esto que acabas de decir, mirad. Eso vamos, ese fenómeno. Mirad. Profesores más tradicionales aún creen que eso del Twitter, pues es como eso de antiguo el Messenger, con los amiguitos, está mandándose mensajes y tal. Y claro que es eso, y el Twitter también es eso. Pero la utilidad del Twitter como búsqueda de información profesionalizada, tú te suscribes a una persona que es la experta de todo eso, es un potencial tremendo, porque se aprende, imaginad, pues, el tema que os interese. Una tontería, pues yo sé, tenéis un móvil, pues te voy a suscribirme al foro de ese móvil, van comentando, oye, que cuando aprieto, ostras, a mí también me pasa, sí, dicen que sacarán un software nuevo que lo arreglarán, cosas así, pues vale para eso, vale para lo que sea, y vale para vosotros como estudiantes. Que a veces esto, pues lo digo, es peligroso, ¿no? Pero digo, yo no entiendo hoy en día por qué hay que ir a la biblioteca o a la hemeroteca. Está todo aquí. Está todo aquí, bajo tus dedos, pero hay que saber usarlo. Un poco la... Sí, he ido... Muchas gracias por participar en el congreso. Ha sido realmente interesante, es un tema que está al orden del día, además. Y simplemente pues un aplauso para el... Muchas gracias. Solo deciros que dejaré el vídeo a vuestra disposición y por eso voy rápido. Yo creo que es mejor. Os dé una inyección a lo bestia, aunque no se entienda, pero he nombrado muchas cosas. Como tendréis el vídeo, siempre podréis, otra vez, lo podéis rebobinar y siempre con eso, a ver, esto lo voy a buscar y así. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.